Era la realidad. Yo sufría de ansiedad social, yo sufría de depresión gracias al consumo de estas sustancias y caí en un hueco emocional. La realidad es que esto me llevó a estudiar psicología porque quería entender por qué es que una persona puede caer a estos huecos emocionales. Cómo una persona puede llegar a sentirse tan ansiosa, depresiva y comenzar a comportarse de maneras locas. Bueno, para allá no iba al tema, pero quería compartir un poco de eso. Después de casi 4 años de estar estudiando mi carrera de psicología, un verdadero cristiano se me acercó, un discípulo de Jesús se me acercó a explicarme qué decía la Biblia. Yo para ese entonces era de los que antes de consumir drogas oraba antes y durante, porque yo era religioso. Yo era así de religioso. Antes de consumir, yo oraba a Dios porque primero Dios era mi manera de hablar las cosas. Primero Dios, pero vivía una vida llena de contradicciones y pecado. El caso es que en el último semestre yo ya pensaba que yo sabía de Dios hasta que se me acercó un verdadero discípulo de Jesús. Después me puse a leer la Biblia y yo con la psicología yo quería hacer terapia. Yo quería ser un terapeuta de niños. Pero vi cómo estas personas que me estaban explicando la Biblia a mí me hacían terapia a mí, pero con la palabra de Dios. Hebreos 4, versículo 12, que ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Y la Biblia comenzó a entrar en mi corazón. Yo como psicólogo tenía que hacer terapia, pero me estaban haciendo terapia y era directamente de la palabra de Dios. Y esa es una de las maneras que me di cuenta que la Biblia es la palabra de Dios. Porque nadie conoce más al ser humano que el mismo Dios. La psicología estaba tratando de explicar cómo pensaba el ser humano y Jesús y su palabra que nos había dicho cómo funciona el ser humano. Me di cuenta que la palabra de Dios era perfecta en todo sentido. Y me di cuenta que no hay libro más acertado de psicología que la misma Biblia. Nadie conoce mejor al ser humano que Dios, ¿amén? Pero yo creo que muchos de ustedes estudiantes se han dado cuenta que la Biblia no solo es un libro que puede servir de psicología. Tú puedes encontrar todo tipo de cosas dentro de la misma Biblia. Tú puedes, si estudias economía, la Biblia tiene eso también. Tú puedes aprender de economía con la Biblia. Tiene muchos principios de la economía. Dios nos enseña de arte y de poesía por medio de la Biblia también. Porque ¿quién creó el arte? ¿Quién fue el primer creador de todo? Dios mismo. Dios nos enseña acerca de cómo ser verdaderos padres. Nadie sabe aprendiendo cómo ser padre, pero podemos aprender del primero y el mejor padre de todos, que es Dios, ¿amén? La Biblia era perfecta, la Biblia es perfecta. Y la Biblia nos enseña todo tipo de cosas, no importa en el área que tú te desarrolles. Y si Dios nos enseña algo de su palabra, se podrán sorprender, es de arquitectura e ingeniería civil. La Biblia nos enseña de arquitectura e ingeniería civil. Y vamos a ir a 1 de Pedro para comprobar eso, ¿amén? 1 de Pedro, capítulo 2. ¿Están conmigo, familia? Bueno, 1 de Pedro, capítulo 2. Déjenme saber con un amén. Con un contigo, hermano, que estará ahí, amén. Okay. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, la Biblia dice así: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Realmente Dios es el mejor arquitecto de todos. ¿Y sabes cuál es uno de los mejores diseños y estructuras jamás creadas por Dios? Su iglesia. La Escritura nos dice que cada uno de nosotros, dice también versículo 5, ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. Una de las mejores obras jamás hechas por Dios fue su iglesia, una casa espiritual. Dios con todos nosotros, sus discípulos, empezó una morada espiritual.
y poco a poco la va construyendo. Cada uno de nosotros es como una piedra que conforma esa casa espiritual. Dios es el mejor arquitecto de todos y lo mismo lo dice en Efesios 2. Vamos a ir allá. En Efesios 2 nos habla acerca del mismo concepto, Dios siendo un arquitecto en nuestras vidas y la mejor obra es su iglesia. En Efesios 2, déjenme saber cuando estén ahí, versículo 19. La Biblia dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Santo. Según la Escritura, tú y yo somos piedras vivas y somos parte de un templo espiritual. ¿Y qué nos hace un templo espiritual? El Espíritu Santo que mora en nosotros. La familia de Dios, la iglesia, está construida sobre un fundamento. Y ese fundamento es la Biblia. Apóstoles y profetas simplemente significa la Biblia misma. Porque ¿quién escribió el Antiguo Testamento? Los profetas. Y el Nuevo Testamento, los apóstoles. El fundamento de la casa de Dios, del templo de Dios, es la Biblia. ¿Y quién es la piedra angular? Jesús mismo. Acá Dios mismo nos habla de ingeniería. No sé cuántos saben acá qué es una piedra angular. Muy pocas personas. Ok, les voy a enseñar un poco de ingeniería directamente desde la Biblia. ¿Ven? La piedra angular se deriva de la primera piedra en la construcción de una base, de una cimentación. Es ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra, lo que determina la posición de toda la estructura. ¿Qué quiere decir? La piedra angular es la primera piedra que se pone, que le da balance y estabilidad al resto de la construcción. ¿Quién es la piedra angular de la iglesia? Jesús. Si en algún momento la piedra angular se quita, todo el edificio se va de para abajo. Cada uno de nosotros es parte del templo de Dios y el templo de la casa que Dios está construyendo, una casa espiritual, por medio de su Espíritu Santo. Y tú y yo somos rocas o ladrillos en esta casa espiritual. Dios es el gran maestro constructor. Dios es el sensei de la arquitectura y de la albañilería, ¿verdad? Y el día de hoy, si Dios lo permite, más hermanos van a ser añadidos a la iglesia. ¿Amén? Y Dios es el gran maestro constructor, pero Dios nos llama a nosotros también a hacerlo. Vamos a ir a 1 Corintios 3. En 1 Corintios 3, versículo 10, la Biblia dice así: según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. 1 Corintios 3, versículo 10. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Nuevamente la Biblia nos recalca que el fundamento de la iglesia es Jesús mismo, que la piedra angular es Jesús mismo. Y si esta piedra angular se quita, todo el edificio se va abajo. Versículo 12. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio lo dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero quien pasa por el fuego. Hoy, familia, Dios nos está llamando a ser maestros constructores. Y acá el apóstol Pablo se llamaba él mismo un maestro constructor. Y si nosotros queremos imitar a Dios, tenemos que ser maestros constructores. Hoy vamos a aprender algunos puntos de lo que necesita un maestro constructor. Por eso, el día de hoy, el título de mi clase es
maestros constructores. Dios nos llama a ser maestros constructores. Primer punto, un maestro constructor sabe lo que va a construir. Un maestro constructor sabe lo que va a construir. Vamos a ir a Lucas 14. Y hoy vamos a hacer un estudio bíblico acerca de ser constructores en el reino de Dios. Amén. Lucas 14, versículo 25. Déjenme saber cuando estén ahí. El día de hoy oro y le ruego a Dios de que no sea simplemente un mensaje más que escuchas, pero realmente no tomas ninguna decisión. Ese realmente es un mensaje que sale de mi corazón y realmente creo que es lo que Dios ha puesto el día de hoy para nosotros como iglesia. Dios nos está llamando a ser maestros constructores, pero tenemos que saber lo que vamos a construir. Vamos a ir a Lucas 14, versículo 25. Dice así: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre o a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Jesús nos habla de lo que es verdaderamente ser un discípulo. Y Jesús dice que le habla a todos, porque realmente Jesús quiere que todos sean sus discípulos. Dios quiere que seamos salvos y conozcamos la verdad, pero Jesús nunca va a obligar a nadie a ser un discípulo. Nunca en la Biblia tú vas a encontrar a Jesús obligando a alguien a hacer algo que no quiso hacer, excepto a sí mismo, yendo a la cruz. Él nos dice: si quieres ser mi discípulo, tienes que sacrificar el amor a padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas y hasta tu propia vida. ¿Qué quiere decir esto? Es Dios por encima de todas las cosas. Si hoy lo visitas y eres familiar, amigo de la persona que te invitó, espero que esa persona que te invitó ame más a Dios que a ti, porque eso es ser un discípulo. Un discípulo es una persona que entiende que Dios va primero por encima de todas las cosas, y el que no sacrifica su propia vida y no carga su cruz no puede ser un discípulo. El ser un discípulo de Jesús tiene un costo, y compara el ser un discípulo de Jesús con construir una torre. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona al construir una torre? Saber si la va a terminar, saber si tiene lo suficiente para terminar la torre que va a empezar a construir, si vas a terminar o no. ¿Qué pasa? Dice ahí: si no termina lo que comienza, muchos se burlarán de él. Y eso es lo que va a pasar con un discípulo que empieza y no termina. Satanás se burla de ellos. Satanás se burla de las personas que empezaron y no terminaron, que dejaron su vida como discípulo a la mitad. Ser un discípulo, familia, no es cuestión de 10, 20 o 30 años. No te sirve de nada haber vivido como discípulo el 99% de tu vida si al final de tu vida simplemente renunciaste. Y lo que pasó es que no calculaste bien el costo. El que empieza y no termina significa perder todo lo que hizo antes. Y Satanás se ríe de ellos que empezaron y no terminaron. Si nos visitas el día de hoy, ¿sabes realmente qué es poner a Dios como prioridad? El mundo religioso te dice: no, Dios como prioridad, pero realmente no tienes la vida con que demostrarlo. No conoces a Dios porque no conoces su palabra. El precio de ser un discípulo, ¿sabes cuál es? Tu vida. Dios por encima de todas las cosas. La falsa religión te va a decir: haz lo mínimo por Dios y vas a estar bien con Él. Si oras o lees tu Biblia o si vas a la iglesia los domingos, Dios te va a aceptar así. Te dice la religión falsa:
que Dios te va a aceptar vivas como vivas. Y eso es una mentira. Dios no te va a aceptar vivas como vivas. Dios te ama, por eso quiere cambiarte. Ser un discípulo es como construir una torre. Y el costo es tu vida. Pero tú tienes otra opción. Tú puedes construir otra torre. Construir la torre de tu propia vida si quieres. Tú puedes construir la torre de ser un discípulo y vivir por Jesús, o construir la torre de tu propia vida. Pero te digo algo, eso va a ser aún más caro que ser un discípulo. Vamos a leer el versículo 31 de la misma escritura. Lucas 14, versículo 31 dice: o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede enviar una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Realmente, ser un discípulo o querer ser un discípulo es como dos reyes que están a punto de ir a una guerra. Y te digo algo, tú y yo somos uno de esos reyes. ¿Y sabes quién es el otro? Dios. Dios es el rey de 20,000 y tú y yo estamos en guerra con Dios. Y si una persona no ha rendido todo ante Dios, está en guerra contra Él. Si tú te dedicas no a construir la torre de vivir como un discípulo, pero a construir tu propia vida, tú estás en guerra con Dios. ¿Y sabes cuál va a ser el costo? Tu eternidad. Tu eternidad va a ser el costo de rechazar a Jesús y sus palabras. Por eso, el día de hoy, ser un discípulo es construir una torre que te costará la vida. Donde ya no es tu voluntad la que se prevalece, sino la de Dios en tu vida. Y eso es un gran costo. Pero ¿sabes qué es más caro que eso? Enfocarte a construir tu propia torre, que te pone en guerra con Dios, y el precio de hacer tu propia voluntad será tu eternidad, será tu salvación. Hoy quiero preguntarte, ¿qué vas a edificar hoy con tu vida? ¿Qué estás edificando el día de hoy con tu vida? Un maestro constructor tiene que saber qué está construyendo. ¿Qué estás construyendo tú el día de hoy? Si nos visitas, ¿estás construyendo tu propia vida? ¿O estás construyendo una vida de discípulo, la morada de Dios? Vamos a ir a Génesis, versículo 11. Hoy te quiero preguntar exactamente eso. ¿Qué vas a edificar con tu vida? ¿Algo para Dios o algo para ti mismo? En Génesis 11 vamos a hablar acerca de otra obra de ingeniería arquitectónica increíble llamada la Torre de Babel. ¿Amén? Y en Génesis 11 vamos a hablar acerca de esta otra obra de ingeniería. Versículo 1 dice así. Génesis 11, versículo 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se sentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Les quiero dar un poco de contexto de esta escritura. Esto pasó 10 generaciones después de Noé. ¿Qué pasó con la generación de Noé? Toda fue destruida por un diluvio. Y estas personas todavía tenían en su mente el diluvio. Y aunque Dios les había dicho a ellos que jamás destruiría la tierra con un diluvio, ellos no le creyeron a Dios. Y comenzaron a crear una torre para sí mismos. Ellos no querían hacer la voluntad de Dios. Y había dos razones por las cuales ellos decidieron ir en contra de la voluntad de Dios y comenzar a construir su propia torre. La primera de ellas fue egoísmo. Como dice en el versículo 5. En el versículo 4. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos. Ellos estaban pensando en sí mismos. Y cuando una persona comienza a crear y a construir su propia torre, es por egoísmo.
porque solo quiere pensar en él y en ella, en buscar sus propios intereses. A ellos los llevó a construir una torre que Dios no quería que construyeran. Mi pregunta el día de hoy: ¿qué torre estás construyendo tú? ¿La de Lucas 14 o la de Génesis 11? ¿Tú estás construyendo la torre de llegar al cielo como discípulo, o la torre de Babel, que solo se trata de ti y de lo que tú piensas que es lo correcto, de hacerlo en tus propios términos? Cuando nos enfocamos más en la construcción de nuestra propia torre, dejamos a un lado ¿qué? La construcción del templo y la casa de Dios, de la cual somos parte. ¿Están conmigo, hermanos? Dejamos de construir para Dios para empezar a construir para nosotros mismos. Dejamos la voluntad de Dios por hacer nuestra propia voluntad y comenzamos a poner nuestros propios términos y no los términos de Dios. Pero ¿sabes también qué llevó a estas personas a construir esta torre? El miedo. Ellos dicen: de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Ellos tenían miedo de que volviera a pasar lo mismo que pasó en los tiempos de Noé, incluso cuando Dios les había dicho que no lo iba a volver a hacer. Ellos decidieron no creerle a Dios por miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que Dios no cumpliera sus promesas. ¿Qué pasa si Dios manda otro diluvio, pero ya Dios les había dicho que no? Mejor hagamos una torre hasta el cielo por si Dios deja de cumplir sus promesas, nosotros podamos salvarnos. Ellos estaban actuando por miedo, y miedo de que las cosas no salieran como ellos creían que iban a salir. Hoy, familia, algunos de nosotros podemos empezar a construir nuestra propia torre por miedo. Miedo de que Dios no cumpla sus promesas. Tengo miedo que si hago la voluntad de Dios, Dios realmente no provea para mi familia. Tengo miedo que si empiezo a hacer la voluntad de Dios, me quede solo. Tengo miedo que si empiezo a hacer la voluntad de Dios, mi situación no cambie. Y comenzamos a actuar por miedo. Y comenzamos a construir nuestra propia torre de Babel. Tengo miedo que si hago las cosas como Dios me dice, las cosas no salgan como yo quiero. Y muy probablemente así sea, porque Dios tiene mejores planes que tú. Y como tenemos miedo, empezamos a construir algo muy diferente a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y terminamos dejando a Dios y entrando a una guerra nuevamente con Él. El mes de abril, el mes pasado, fue un mes increíble. Fue un mes increíble porque vimos a Nicole, a Jade, a Luis Jesús y a Sandy llegar al reino de Dios. Mujeres, hombres y mujeres listos para vivir la vida de un discípulo hasta el final de sus vidas. Y comenzar a construir el templo espiritual que Dios nos ha dado, que es su iglesia. Nos regocijamos por la salvación de estas personas. Pero de la misma manera, el mes pasado fue uno de los meses más tristes de todos. Uno de los meses más tristes en la iglesia. Porque el mes pasado hubo más caídas registradas en la historia de toda la iglesia. 11 personas dejaron la iglesia. Fueron muchos hermanos y hermanas que abandonaron la vida de un discípulo, la construcción del reino de Dios, para enfocarse en sus propias vidas. Francisco, Gianfranco, Jesús Ernesto, Giancarlos, Franz, Liliana, Consuelo, Soledad, Marisol y Lisbeth. Todos ellos han escogido empezar a construir su propia torre. Todos decidieron dejar de vivir como discípulos porque ninguno realmente calculó la profundidad del costo de ser discípulos. Satanás los ha engañado. Y muchos de nosotros conocemos a esas personas. Muchos de nosotros sabemos quiénes son ellos. Y han decidido vivir en sus propios términos. Y mientras ellos son engañados por Satanás, nosotros nos deshacemos. Y Satanás se ríe. Satanás ahorita está riéndose de lo que realmente puede causar en la iglesia. Ninguno de nosotros está exento, familia, de ser engañado por el mundo y por Satanás y empezar a construir del lado correcto. Es difícil ver eso, y muchos de nosotros amamos a esas personas con todo nuestro corazón. Pero ¿por qué hablo? ¿Y por qué hablo con hombres? Porque es familia.
Porque si tú dejas ver a tu hermano de un día para otro, vas a saber qué está pasando con mi hermano. Y realmente esas personas solo necesitan nuestro amor y oración, porque Satanás los está engañando. Hoy es necesario que nos preguntemos y que realmente creemos temor a Dios. ¿Qué vas a construir con tu vida? ¿Qué vas a construir con tu vida? ¿Te vas a enfocarte en construir tu propia torre de Babel? Eso te va a costar tu eternidad. Pero si te enfocas en construir el templo de Dios, te va a costar tu vida. Hoy, familia, esta clase es para que nos demos cuenta que ninguno de nosotros está exento de llegar a ese punto de rechazar nuestra salvación y empezar a construir la torre incorrecta. Vamos a volver a 1 Corintios 3. 1 Corintios 3 dice así. Empezamos nuevamente en el versículo 10. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Tercer punto. Un maestro constructor pone bases sólidas. Un maestro constructor pone bases sólidas. Tú no quieres que la persona que construya tu casa ponga bases y fundamentos que débiles. Por lo mismo Dios nos dice que Él quiere bases sólidas y el fundamento y la base tiene que ser Jesús. Si la base de nuestra construcción como discípulos no es Jesús, es cuestión de tiempo para que esa casa se caiga. Pero cuando Jesús es la única base y fundamento de nuestra vida, podremos llegar fieles hasta el final. Quiero ir a una escritura que está en Mateo 7. Mateo 7, versículo 24 dice así: Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Hay dos tipos de constructores y todos nosotros el día de hoy somos uno de ellos. Tú puedes ser el constructor insensato o tú puedes ser el constructor prudente. Y los dos tienen muchas cosas en común. Los dos están escuchando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el constructor sabio como el insensato puede estar hoy acá sentado escuchando la palabra. El día de hoy los dos constructores están acá escuchando la palabra. Los dos pueden venir a la iglesia y pueden estar examinando las escrituras todos los días. Eso pueden tener en común los dos constructores. Los dos pueden estar acá escuchando la palabra. Los dos también habían construido algo, una casa. Y los dos se veían bien por afuera. Por eso es que nos sorprende de estas personas que han salido, porque se veían bien. Y solo porque tú te veas bien el día de hoy no quiere decir que estás bien espiritualmente. El constructor insensato puede estar acá, dentro de nosotros, puede ser tú mismo. Y tú puedes lucir, puedes reírte. Y aún así no construir sobre la roca que es Jesús. Los dos parecen tener una buena casa que se ve firme y los dos pueden parecer discípulos fuertes. Tu vida puede lucir muy bien dentro de la iglesia, pero lo que prueba los cimientos de tu vida son las pruebas. Eso realmente te va a dejar ver a ti cuáles eran los cimientos de tu vida. ¿Qué tenían en común estas dos personas? Que a los dos les llegan las lluvias, a los dos les llega el torrente, a los dos lo azotan los vientos, y los dos van a ser probados por Dios. Todos vamos a ser probados por Dios. Y esta escritura es increíble porque habla de vientos, lluvias, ríos. ¿Y sabes quién está en control de todas las cosas? Dios. Dios va a probar tu fe.
A los dos le va a llegar la lluvia de parte de Dios. Y es en esos momentos donde la base de tu vida será expuesta si construiste sobre la roca o sobre la arena. Si construiste sobre Jesús y sus palabras o simplemente fue otra cosa. La realidad de esas 11 personas, hermanos que salieron, es porque su casa estaba construida sobre la arena. Cada uno de ellos escogió enfocarse en otra cosa que no era en Jesús. Y si realmente tu relación con Jesús es lo más importante, tú nunca vas a dejar a Dios. Tú nunca vas a dejar su cuerpo, su reino. Pero ¿en qué momento se deja la iglesia? El momento que dejas de poner tus ojos en Jesús. Pero yo quiero levantar a una persona muy especial para la iglesia acá en Lima. Y una persona que yo sé que ha construido su casa sobre la roca, y esa mujer es Vanessa Quispe, amén. El que conoce a Vanessa Quispe sabe de qué están hechas sus convicciones. Nuestra hermana ya tiene 6, va para 7 años en la fe, amén. 7 años construyendo sobre la roca, amén. Nuestra hermana se ha capacitado para ser una maestra constructora, amén. Y pronto será una maestra porque empezará su doctorado también, amén. Esta mujer es un ejemplo para nosotros. Esta mujer, para el que conoce a Vanessa, sabe que realmente están hechas las convicciones de Vanessa. Se le notan por encima. Decenas de mujeres han llegado a Dios y han sido salvas a través de ella por la construcción de Vanessa sobre la roca. Decenas de personas han conocido a Dios por la construcción de Vanessa sobre la roca. Es increíble ver que a pesar de las lluvias, los torrentes, los vientos, la casa de Vanessa se mantiene firme, ¿ven? Pero no ha sido fácil. Ha sido todo menos fácil. Pueden hablar con ella. Familia de ella se han alejado de Dios. Amigos de ella se han alejado de Dios. Ella ha pasado por todo tipo de necesidades que ustedes no se pueden imaginar. O tal vez sí. Ha habido muchas pruebas, pero su casa se ha mantenido firme. Porque sus bases están sólidas. Porque su base es Jesús y la palabra de Dios. Y por eso es que Dios la bendice a su debido tiempo. Te amamos, Vane, y yo quiero dar un gran aplauso por tu convicción. Las bases sólidas son lo que nos va a mantener dentro del reino de Dios. Y la única base sólida es Jesús y su palabra. Pero otra vez te voy a decir algo que es una base que no es sólida. Te voy a decir algo que es completamente una base completamente hecha de arena. Y es que tu base sean las personas. Si tu base son las personas, es cuestión de tiempo para que tú caigas, tu relación con Dios caiga. Para que tu casa y esa torre caigan. Vamos a ir a 1 Corintios. Primera de Corintios 1, capítulo 10. Déjenme saber, familia, cuando estén ahí. 1 Corintios 1, versículo 10 dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo, otros afirman, yo a Apolo, otros yo a Cefas y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? El punto de todo esto, familia, es que la iglesia había empezado a ver divisiones. ¿Por qué? Porque se estaban enfocando más en las personas que en Jesús. Y muchas personas dentro de la misma iglesia se olvidan que fueron bautizados en el nombre de Jesús y no en el nombre de otra persona. Ninguno de nosotros dijo acá que ninguna otra persona era rey y señor más que Jesús. Pero realmente, una base que no es sólida son las personas. Como movimiento,
como iglesias cristianas internacionales, estamos pasando por un momento de transición. Tal vez ustedes sepan, tal vez no sepan, pero el liderazgo del movimiento alrededor del mundo ha pasado de estar de las manos de Kip y Elena McKean a Raúl y Linda Moreno. Y el liderazgo ha cambiado. Nuestro hermano Kip ahorita espiritualmente no está bien. Y nadie ha dicho que a él lo sacaron, nadie ha dicho que él va a caer en la fe, nadie ha dicho eso. Hay personas allá afuera que quieren suponer cosas. El caso es que para proteger a la iglesia queremos tener líderes fuertes. Y esto se ha hecho ¿para qué? Para proteger a la iglesia, para proteger al movimiento. Pero sí, el movimiento ha pasado de Kip a Raúl Moreno. Y en medio de todos estos cambios, muchos discípulos van a ser probados. ¿Por qué estamos hoy acá? En medio de estos cambios nos vamos a dar cuenta cuáles son las bases del movimiento, cuáles son las bases de la iglesia y cuáles son las bases tuyas. Si son personas o es Jesús y su palabra. Cuando olvidamos que Jesús es la razón y su palabra el fundamento por la cual somos discípulos y construimos el templo de Dios, es cuestión de tiempo para que esta construcción caiga. Y tú tienes que preguntarte hoy, ¿cuál es tu base el día de hoy? Familia, vamos a orar por nuestro hermano Kip por fortaleza espiritual. Muchos de ustedes también no lo conozcan. Yo he tenido la oportunidad de conocer a Kip y es una gran persona y ahora necesita de nuestras oraciones, amén. Pero también tenemos que orar por Raúl y Linda Moreno, los nuevos líderes del movimiento, amén. Tuve la oportunidad de conocerlos, de ser discipulados por ellos y queremos realmente orar por valentía y por fe, amén, porque eso es una responsabilidad muy grande, amén. Hoy quiero preguntarte, ¿has puesto un fundamento sólido en tu vida como discípulo? ¿Has puesto un fundamento sólido en tu vida como discípulo? Hoy quiero preguntarte, si tu esposo o esposa, hermano o hermana, papá, mamá, hijo o hija, mejor amigo, mejor amiga, decide dejar a Dios y a su iglesia, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Es realmente Jesús la roca de tu salvación? Por eso cantamos el día de hoy, construye tu casa sobre la roca. Esa roca es Jesús. Y si tú no estás construyendo sobre la roca, sino personas, hay una, Dios te va a probar. Dios te va a probar. ¿Qué pasaría con tu construcción si esa persona que tanto amas sale del reino de la iglesia? ¿Seguirías acá? ¿Seguirías diciendo Dios es bueno? Es tiempo de empezar a poner bases sólidas en nuestro caminar con Jesús, y eso solo puede ser Jesús y su palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Tercer y último punto. Vamos a ir a 1 Corintios 3, versículo 10. Primera de Corintios 3, capítulo 10. Dice así, versículo 10. Primera de Corintios 3, versículo 10 dice: según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Tercer punto. Un maestro constructor sabe con qué va a construir. Un maestro constructor sabe con qué va a construir. Ya sabemos que la base de nuestra vida tiene que ser Jesús y su palabra. Pero incluso tú tienes que saber cómo vas a construir sobre ella. Si vas a construir con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja. El punto de todo esto es qué tanto te está costando.
lo que estás dando a Dios? ¿Qué tanto te va a costar el vivir como un discípulo? Tú puedes tratar de hacer tu vida como discípulo lo más cómoda posible y de pronto llegar al cielo. Pero como dice la Escritura, serás salvo, pero como quien pasa por las llamas. Yo no quiero llegar al cielo pasando muy cerca de las llamas. Y nadie te asegura que si no construyes con oro, plata y piedras preciosas, que significan cosas que nos cuesten, sacrificio, verdadero amor, nadie te asegura que vas a llegar hasta el final. Pero de pronto lo hagas, pero pasando por el fuego. Hoy quiero preguntarte, ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿Es Jesús tu fundamento? Ok, ¿con qué estás construyendo? ¿Te está costando? ¿Realmente estás dando tu mejor? ¿O simplemente estás construyendo con madera, paja y heno? Oro, plata y piedras preciosas son cosas que nos cuestan. Y para las personas que trabajan, es levantarse temprano para estar con Dios. Es levantarse temprano para estar con Dios. Pero el que quiere construir con paja y heno y madera, simplemente tiene su tiempo con Dios cuando tenga tiempo en el día. Eso no cuesta, lo que sea fácil. Las piedras preciosas, el oro, es acostarnos tarde por estar en la misión. Pero cuando queremos construir con paja, heno, simplemente nos vamos a dormir cuando terminemos nuestro trabajo secular. Y esto no nos cuesta nada. Cuando un hermano está realmente débil, realmente estamos ayunando como charla, estamos ayunando como discípulos, ¿nos está costando algo? O simplemente ya fue, no nos importa. ¿Cómo estás construyendo? ¿Con qué materiales estás construyendo? Puedes hacer lo mínimo y llegar a ser salvo, pero pasando por las llamas. Haciendo lo mínimo tal vez sea salvo, pero tocando el fuego. Y yo no sé, pero familia, yo no quiero llegar al cielo así. Yo quiero llegar al cielo, pero realmente dando mi mejor a Dios. ¿Están conmigo, chicos? No tenemos que darnos cuenta que Satanás nos está engañando. Como congregación, Satanás nos quiere engañar, de hacernos creer que con lo mínimo realmente estamos bien. Y no es así, familia. Por eso quiero ir a Efesios 6. Efesios 6, versículo 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo quiere engañarnos, familia. El diablo quiere hacernos pensar que es mejor construir tu propia torre que la torre de Dios, que seguir la obra que Dios ya empezó con su iglesia, que es su obra maestra. Tú y yo somos la obra maestra de Dios, es su iglesia. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Esas personas, esos hermanos que han salido, no son los enemigos. Y ellos no han salido tampoco por cosas simplemente físicas. Pero dice, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo maligno en las regiones celestiales, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Familia, esto no tiene nada que ver. Esto no tiene nada que ver con las cosas físicas. No tiene nada que ver con las cosas que han pasado en su vida. Tiene todo que ver con su relación con Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Sería inocente, sería ser insensato pensar que nuestros hermanos han salido por simplemente cosas físicas. No, todo ha estado en su relación con Dios y cómo han sabido vivirla. Y acá Dios nos dice, manténganse fuertes. Versículo 14, manténganse firmes. Versículo 13, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Familia, el día malo no es por si pasa. Ahí no dice por si pasa. No, cuando llegue el día malo. El día malo va a llegar. Y eso fue el mes pasado. Y 11 personas ya no están. La pregunta es, ¿cómo te va a tomar a ti el día malo? Versículo 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. El cinturón de la verdad, ¿estás hablando la verdad? ¿Estás realmente diciendo la verdad en todo momento?
cinturón de la verdad, si todavía sigues escondiendo pecado, si todavía no estás hablando tu corazón lo que hay en él, estás dándole paso a las artimañas de Satanás. Si no sabes qué es justicia, no sabes qué es arrepentirte. Muchos de nosotros todavía no sabemos postrarnos en el suelo, cara al suelo y orar a Dios por arrepentimiento. Todavía somos soberbios y queremos cambiar sin acudir a Dios. La justicia es saber arrepentirse, es saber ir a Dios cuando hacemos las cosas mal. Justicia nunca se habló de ser perfecto, sino saber postrarse ante Dios cuando las cosas no están bien. ¿Están conmigo, hermanos? Versículo 15. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio. Sí, familia, nuevamente, la misión. La misión es parte de eso que necesitamos. Satanás ha engañado a la iglesia, haciendo pensar que la misión es una opción. No, la misión no es una opción, es una de las maneras de mantenernos firmes hasta el final. ¿Cómo está tu evangelismo? ¿Cómo está tu participación ayudando a personas llegar al reino de Dios? Versículo 16. Además de todo, tomen el escudo de la fe, con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tú y yo podemos vencer a Satanás. Tú y yo podemos vencer los ataques de Satanás, pero tenemos que entender que es con la armadura de Dios. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Hoy quiero preguntarte, ¿estás realmente capacitado para el día malo? ¿Estás realmente, qué es la armadura espiritual que Dios requiere para realmente soportar el día malo? Familia, en este tiempo realmente quiero entrar a lo que es la Santa Cena. Y quiero hablar de Jesús. ¿Por qué estás tú acá el día de hoy? Realmente, estas cosas que acabé de leer son los retos prácticos de cómo vencer a Satanás. Y si en algún momento personas estaban y ya no están, fue porque dejaron de revestirse con el gran poder de Dios. Y Satanás los ha engañado. Y tú y yo no somos mejores que ellos. Ellos necesitan de nuestras oraciones, familia. Y sentir el amor de cada uno de nosotros, porque al final los amamos. A mí me duele cada uno de ellos. Pero quiero simplemente leer una última escritura que está en Salmo 127. Salmo 127, versículo 1. Esta es una de mis escrituras favoritas. Y dice en el versículo 1: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Familia, si Dios no es el que construye nuestras vidas, si Dios no es la razón por la cual estamos acá, todo esto es en vano. Si estamos jugando a ser discípulos y no realmente viviendo como discípulos, todo esto es en vano. Tenemos que entender que Dios quiere que construyamos al lado de Él, el gran maestro. Hoy es tiempo de que cada uno de nosotros piense en eso. ¿Qué está haciendo en su vida? ¿Qué estás construyendo el día de hoy? ¿Estás construyendo la torre de ser un discípulo hasta el final? ¿O tu torre de Babel, llena de egoísmo y miedo? Hoy tenemos que dar cuenta, familia, que todo lo que hagamos sin Dios es en vano. Yo quiero ser abierto, familia, porque yo he sido de los que no ha querido depender en Dios en los momentos más difíciles. Recuerdo uno de los momentos más difíciles como discípulo. Eso fue hace casi 3 años, justo unos 3 meses antes de casarme con el amor de mi vida, que es mi esposa, ¿no? Pero ¿por qué fue tan difícil? Porque todo lo que construí, un ministerio que pasó de ser de 7 personas a más de 25 personas, comenzaron a caer uno por uno. Uno por uno de ellos comenzó a caer. ¿Y yo caí qué? Yo caí en algo llamado asedio, que es el no querer perseverar más. Hacía las cosas, pero no tenía ganas de hacerlas más. Y estaba pasando justo en unos momentos que más tendría que estar feliz, porque me iba a casar. Pero no, yo no podía estar feliz. En medio de todo esto, el día de mi boda se acercaba y yo
cada vez me rehusaba ir a Dios por esa asedia, por ese desánimo de ver todos mis mejores amigos dejar la iglesia. Me casé, fue uno de los días más felices de mi vida, pero mi esposa tuvo que lidiar con un hombre desanimado, sin una verdadera relación con Dios en ese momento. Fue difícil darme cuenta que no quería ir a Dios, porque había dejado que las cosas me desanimaran y no quería ir a Dios. Gracias a Dios me permitió salir de eso con la ayuda de mi esposa. No sé si hubiera salido, si no hubiera casado. Dios lo permitió, el caso en medio de todo esto. Pero realmente darme cuenta que todo esto puede ser en vano si no es por Dios. Entonces no tiene sentido si no es por Dios, si no es Jesús, la roca, si no es su palabra, nuestro fundamento. No tiene sentido si Dios no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Tenemos que hacer esta iglesia solo acerca de Dios y Jesús y su palabra. En vano vamos a cuidar de nuestras charlas bíblicas si no es Dios quien las cuida. Tenemos que darnos cuenta, familia, tenemos que empezar a ir a Dios en todo momento. Satanás quiere engañarnos y hacernos pensar que esto es una guerra física. Es cuestión de lo que pase en nuestro día a día. No, es lo que pase en nuestra día a día, nuestra relación con Dios, lo que va a determinar la victoria o no. En conclusión, familia, Dios nos llama a ser maestros constructores y a seguir con la construcción de su obra maestra. Y esa es la iglesia, amén. De un templo espiritual que somos tú y yo, porque tú y yo somos la morada del Espíritu Santo. Pero ¿con qué materiales? Con cosas que nos cuesten, con sacrificio y amor. Puedes que llegues al cielo, pero pasando por el fuego si no construyes con sacrificio y amor. Y la única base puede ser Jesús. Igualmente solidificados en la palabra de Dios. Familia, yo los quiero ver a ustedes en el cielo conmigo. Tenemos que ver que estamos construyendo con las bases sólidas, porque Dios quiere que seamos, como Él es, grandes maestros, y que para Dios sea toda la gloria. Amén.